A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice muy claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador, que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso me acompañan ustedes, queridos hermanos, dándole gracias, diciendo gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador, Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre, para grandes bendiciones, compartimos tu palabra con esta consigna: ¿cómo hace las cosas Dios para con sus hijos? Vamos a tomar como base y respuesta Efesios capítulo 3, versículo 20, en donde la palabra del Señor nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es palabra de Dios y le damos gloria a su bendita y hermosa palabra, queridos hermanos. Vamos a ir, queridos hermanos, al desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor y Salvador claramente la vamos a titular: Dios nos dará siempre mucho más de lo que pedimos. Anoten así como título de esta enseñanza: Dios nos dará siempre mucho más de lo que pedimos. ¿Por qué, pastor? Porque justamente la palabra dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero aclara el apóstol Pablo agregando: según el poder que actúa en nosotros. Así que, queridos hermanos, ¿cómo hace las cosas Dios para con sus hijos? Justamente la hace mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Así que vamos a ir a este desarrollo de esta enseñanza, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Primeramente vamos a aclarar un tema que es tan importante. ¿Quién escribe esta epístola a los Efesios? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que él mismo, en el contexto, en el mismo capítulo de Efesios capítulo 3, pero en el versículo 7, hemos leído el 20, dice: de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y vemos ahí que hay poder. Está hablando de un poder. Y ustedes escucharon, en Efesios 3:20, dice: según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que Pablo, bajo la ley, él sentía que tenía un poder muy grande a través del conocimiento, pero estaba equivocado. El mismo Pablo, que luego tiene hijos espirituales como Timoteo, ¿sí?, que en 2 de Timoteo 1, versículo 7, le aclara a Timoteo y le dice: Dios nos ha dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Te aconsejo en el versículo anterior, que es el 6 de 2 de Timoteo capítulo 1, que a través de la imposición de mis manos te llenes de ese espíritu, que es un espíritu
de amor, que es un espíritu, de poder, que es un espíritu de dominio propio, que algo que había perdido este hijo espiritual de Timoteo, y muchas veces las personas pierden, y es necesario que alguien que está convencido de ese poder. Por ejemplo, yo vengo a predicar sabiendo que hay un poder en mí, y el poder que actúa en mí es el poder de la palabra de Dios a través de una preparación previa con el Señor. Porque créanme que no es soplar y hacer botella, es dejarse instruir y preparar para el Señor, para luego dar gratuitamente de aquello que el Señor nos da a nosotros, como una dádiva, como una gracia. Este apóstol Pablo, que en Hechos capítulo 7, él mismo es testigo y manda a apedrear a Esteban, uno de los hijos espirituales del apóstol Pedro, el que le da una cátedra al Sanedrín, a los 70 sacerdotes, y le explica detalladamente, teológicamente, el proceso desde Noé, Abraham, hasta la ley Moisés y hasta la venida de nuestro Señor. Y por haberles explicado para que ellos puedan entender lo que no habían entendido, que era la llegada del Mesías, lo mandan a apedrar. Entonces ellos tenían un poder incluso para apedrar a las personas, pero ese poder estaba equivocado. Le es quitada la vida de este muchacho que tenía mucho propósito para con Dios. A muy joven edad, según la teología, era muy jovencito, un muchacho que debe andar entre los 21 a 25 años, pero era teólogo muy preparado. ¿Y quién le manda a apedrar? El Sanedrín, pero el que estaba comandando como sindicato era el apóstol Pablo. Ese mismo apóstol Pablo que luego en el capítulo más adelante, pero en el capítulo 7, en los últimos versículos, cuando ya está muriendo Esteban, las ropas de Esteban caen a los pies del apóstol Pablo. Léanlo usted completo. ¿Y esto qué representa? Ustedes vieron que espiritualmente la ropa de los elegidos de Dios tienen también un poder, como lo tenía Elías, y Eliseo le había pedido de esa vestidura, y como hemos visto también que el apóstol Pablo le llevaban sus prendas a los enfermos y se sanaban por la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces esa ropa que cae sobre los pies no es casualidad, le delega espiritualmente, en el rango espiritual es delegado el ministerio de Esteban como primer mártir. ¿A quién? Al apóstol Pablo, que también era teólogo como él, de mucho conocimiento. Entonces cuando el apóstol Pablo va persiguiendo a la iglesia en el capítulo 9, el Señor le sale al encuentro, lo deja enceguecido, cae de su caballo. El Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero a partir de ahí él es transformado, es bautizado. Hay mucho para decir, pero ustedes leanlo ahí completo, Hechos capítulo 9, que lo explica muy clarito. Pero él es transformado y empieza a trabajar para Dios. Y él aclara que hay un poder a partir de ese momento para él, pero es un poder diferente. Ya hay un poder a través del conocimiento. Por eso dice: del cual yo fui hecho ministro. O sea, fue hecho ministro de Dios, porque este hombre tenía mucho conocimiento, pero estaba equivocado y perseguía a los cristianos para matarlos. En lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, dádiva, que ya se hizo una enseñanza, pueden buscarla en nuestro canal de YouTube, la dádiva de Dios, un regalo. Dios me ha dado según la operación de su poder. Y ahí estamos viendo, queridos hermanos, que Dios le había dado al apóstol Pablo más de lo que él esperaba recibir. Ya tenía mucho en conocimiento, pero le faltaba aún más. Eso nos lleva a Jeremías 33:3. Le pasó al apóstol Pablo, que antes era Saulo, en donde dice la escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Queridos hermanos, en Juan capítulo 4, versículo 21 dice la palabra: yo me manifestaré en el que me busca. Pero el apóstol Pablo lo buscaba para destruirlo al ministerio de Yeshua, de Cristo, del Mesías Jesús. Sin embargo, también se manifestó porque lo buscaba. Pero vuelvo a aclarar todo lo que yo aclaré. Había un propósito, habían acontecimientos detrás.
y termina siendo uno de los apóstoles elegido número 1 de parte de nuestro Señor, y ahí se cumple la escritura: los últimos serán los primeros. Por eso él mismo dice que fue tomado como algo que ya estaba deshecho, como algo abortivo, que el Señor lo tomó, que era inmerecedor de eso. Y muchas veces nos pueden hacer sentir, o podemos sentir, que somos inmerecedores de hacer muchas cosas en el camino de Dios. Pero Dios te sorprende. Le habla a alguien que fue tomado de la movida tropical para ahora estar acá trabajando para Dios. Y Dios me ha dado mucho de su poder. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Cuando yo, como un hombre de Dios, cuando empecé el camino a estudiar, que no es que yo quise estudiar, sino que Dios me pone a estudiar, Dios prepara todo de alguna forma. Me buscaron directamente, porque alguien que hacía de actor de la Pasión de Cristo no podía participar ese año, y como yo tenía el pelo largo en ese tiempo y recién estaba empezando, me eligieron para ser de Cristo. ¿A dónde me llevó el Señor? A estudiar su palabra. Por lo tanto, yo me tenía que saber de memoria todos los evangelios. ¿Para qué? Para poder hablar como el Señor hablaba tranquilamente. Entonces, queridos hermanos, vemos que se me ha depositado ese poder. Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo hasta ahí solamente pedía con un techo. O sea, mi petición era: Señor, ayúdame a poder tener esa voz para alabarte y para cantar. ¿Y qué es lo que me dio a mí mucho más? Predicar. Jamás en mi vida me había imaginado que yo podía llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces Él da mucho más de lo que pedimos. Seguramente yo estoy pensando que el ser salmista, cantar y predicar es suficiente. Y no hay más. O sea, siempre Dios te da más. Me ha dado mi familia. Yo no era un hombre casado, tenía una vida desordenada. Me ha dado nuevamente, a través del matrimonio, a mi hijo Isaías Isa Ferreira. Pero en mi adolescencia ya había sido padre. Y gracias a Dios la relación con mis hijos es hermosa. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios. El Señor fue trabajando, fue acomodando. Y aparte de eso, el Señor me ha dado muchos hijos espirituales. Que sé que también algunos de ustedes, que ni los conozco como en las redes sociales personalmente, nos siguen y escuchan las enseñanzas. Y dejan que uno espiritualmente les hable. Y eso es un poder dado de parte de Dios. Eso es una gracia, es una dádiva, es un regalo. Es algo que Dios hace. Pero esto no significa que tan solo nos van a querer o amar. Va a haber gente que nos va a odiar sin saber por qué. Eso de Cristo en los Salmos. Me odiarán sin saber por qué. Y eso le pasó a nuestro Señor y Salvador. Lo seguían multitud y multitud le amaban. Pero también en un momento había quienes les odiaban y lo llevaron a la cruz. Pero era necesario. Por lo tanto, a todos nosotros, Romanos 8:28 dice que lo que amamos al Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque hemos sido llamados con un propósito. Por donde caminemos y hagamos lo que hagamos, por donde andemos, nos va a ayudar siempre para bien, porque Dios está, el poder de Dios obrando detrás. Por eso David, cuando cometió un error, detrás de ese mismo error Dios lo convirtió en una bendición. Y hay una genealogía. Mateo 1:1, Jesucristo, Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Siempre va a ser así. Y siempre el Señor nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Como le pasó al apóstol Pablo y como le pasa a todas las personas que se acercan a Él. Eso lo confirma en la palabra, en Mateo capítulo. Cuando leemos nosotros Mateo capítulo 13 y vemos que empieza hablando de la siembra, del sembrador, los apóstoles en ese mismo capítulo le dicen: ¿por qué le hablas en parábolas? Pero ya en el versículo 15 y 16 le dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, porque muchos quisieron ver lo que vosotros veis y oír lo que están oyendo. Es decir, el verbo hecho carne. Dios hablándole a ellos, Jeremías 33, mostrándole cosas grandes y ocultas que no conocían. Y Dios siempre va a ser así.
¿Por qué hace así? Porque Él nos va a dar siempre, como está titulada esta enseñanza, Dios nos dará mucho más de lo que pedimos. Quizás nosotros nos imaginamos un panorama a cada uno individualmente de cómo va a ser la venida del Señor o cómo va a ser nuestra estadía en el reino de Dios según las Escrituras. Pero ni siquiera tomamos conciencia de lo que vamos a ver, de lo que vamos a experimentar y de cómo vamos a ser transformados, según el apóstol Pablo a través de 1 Corintios capítulo 15, en donde lo narra y lo escribe tan claramente en un misterio espiritual, pero aquellos que tienen un amplio conocimiento lo pueden describir. No se preocupen tanto por querer describir las cosas al 100%, porque a su tiempo cada uno Dios le va revelando individualmente, como en este día. En 1 de Reyes capítulo 3 versículo 13 hay un ejemplo, y este ejemplo está relacionado con el rey Salomón. Y le dice Dios, en el contexto de 1 de Reyes capítulo 3, se le aparece a Salomón, que es hijo de David, y le dice: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Ahí está, ¿ves? Fuera de la enseñanza, cómo hace las cosas Dios para con sus hijos. Y ahí se va a poner de manifiesto el título. Dios nos dará mucho más de lo que pedimos. Dios le dice a Salomón: imagínate vos que se te aparezca Dios y te diga: pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Qué impresionante momento para esta persona. Pedime lo que quieras. Entonces él le pidió sabiduría y ciencia para poder gobernar a este pueblo, que era Israel, porque era rey. Y le dice el Señor en el versículo 13 de 1 de Reyes, capítulo 3: y aún también te he dado las cosas que no pediste. Ahí está el tema, ¿ve? Hay cosas que no nos imaginamos. Mateo 6:33 lo aclara en el Nuevo Testamento. Mas porque habéis buscado primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, hay cosas que van a venir por añadidura, dice ahí, en el enfoque de las vestimentas, de las ropas y de lo que Él pueda darnos por añadidura. Muchas veces vamos a la congregación escuchando una palabra profética, o podemos levantar ministerios proféticos, pero déjeme decirte que todas las profecías ya están desde Génesis a Apocalipsis, todo es profético y todo se cumplió y se va a cumplir. Eso no quiere decir que alguien de repente pueda ver algo con un don y te profetice algo. Es válido, siempre y cuando eso que te profetizan se cumpla. Pero si yo te profetizo Mateo 6:33 y vos decís amén, y lo lees al texto y dice que te van a llegar a bendiciones por añadidura, lo dice clarito, y eso significa que vos tomás con el amén y lo entendés. Y al entenderlo y asimilarlo y haber buscado a Dios y manejarte en tu vida en justicia, tu destino final es recibir por añadidura muchas cosas, como lo he recibido yo y como la reciben todos aquellos que creen, según el poder que actúa en mí. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Juan 14:26. Y el Espíritu os recordará, os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, a través de ese conocimiento espiritual somos programados, como reseteamos una computadora o un celular que está funcionando mal, y ahí en ese reseteo se cumple la palabra de 2 Corintios 5:17. Nueva criatura somos cuando estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago nueva. Entonces somos reseteados. Ya hice una enseñanza sobre ese tema. No, creo en la radio no, pero lo voy a hacer muy pronto. Entonces, queridos hermanos, acá vemos que el rey Salomón, el mismo Señor le dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, coma, riquezas y gloria, coma. De tal manera, dice, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Resulta que este texto bíblico mal interpretado muchas veces nos enseñan que solamente hubo un rey rico como Salomón y que a partir de ahí no hubo ningún otro rey con esa riqueza. Y es un error. ¿Y dónde está el error? En lo que se lee. Porque claritamente, ¿qué dice la palabra? Te voy a dar riquezas y gloria de tal manera
entre los reyes que ninguno haya como tú, dice, en todos tus días. ¿Y qué representan todos tus días? Que cuando te mueras, Salomón, no te subas mucho a un caballo, puedo levantar otros reyes. Y después, ¿dónde lo vemos hacia otro rey? En el libro de Daniel, a un rey llamado Nabucodonosor, que a ese le dice rey de reyes. Miren, para que le diga hasta ese punto. O sea, es impresionante, queridos hermanos, lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Nos está mostrando cosas grandes y ocultas que quizás no entendemos muchas veces. Como Abraham, que descendía a Egipto, y vemos en el capítulo en los capítulos que él desciende, como el capítulo 20, en donde tiene que decir que era hermana, y muchos creen que ha mentido. Sin embargo, le dice a este faraón que en realidad sí era hermana de él, le aclara, o sea, nunca mintió, tampoco Abraham. Son ejemplos que quiero poner así como por encima, porque Abraham, que es el padre de la fe, nuestro padre de la fe, no se puede manejar bajo mentiras, porque si enseñamos que era una mentira piadosa, nosotros nos podemos confundir en gran manera a través de la Sagrada Escritura. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que nosotros tomemos conciencia. Y voy a tener que ir para que no queden dudas ya lo que están anotando. Génesis capítulo 20. Anótelo así, léalo en completo. El versículo 14 dice: entonces Abimelech tomó oveja y lo bendice. Todas esas son las bendiciones que le está dando. Salió bendecido. Todo eso dice. Pero cuando vemos el contexto, en el versículo 10 y 11 dice: dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? O sea, que había dicho que era la hermana, porque sabía el contexto, dice que no había temor de Dios en esos lugares, y los mataban a los que eran casados y tomaban a las mujeres que eran bonitas. Era muy bonita Sara. Y Abraham respondió: porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Clarito como el agua. Nunca mintió Abraham. Y acá vemos cómo Dios le habla al rey Salomón, y todos decimos, no, el único rey rico, no. Era hasta que él muera. Por eso dice, en tus días. ¿Te moriste? Ese es el problema, ¿ves? El apóstol Pedro murió. El Vaticano toma Mateo 16, versículo 18, en contexto, 19, más atrás, arranca del 16, 15, 16, 17, 19, y vemos ahí que porque a ti te daré las llaves, dicen que esa es la verdadera iglesia, pero ya murió Pedro. Pedro no tiene ninguna llave. Si leemos Apocalipsis 1 y Apocalipsis capítulo 3, 7, dice que él tiene la llave que abre y cierra tanto de la vida y de la muerte en todas las áreas, en todos los sentidos. Por eso en Mateo capítulo 25, cuando están las 10 vírgenes, en los últimos versículos, desde el 10, 11, 12 y 13, las insensatas que no tenían el aceite, que es el poder del Espíritu Santo, para encender esa luz, golpearon la puerta y no se abrió más. Pero ¿quién le había abierto la puerta a las 5 primeras que tenían aceite en sus lámparas? El Señor, no era Pedro. Por lo tanto, no se equivoquen con esa doctrina de San Pedro. Pedro cumplió su función, se fue con el Señor. Salomón tenía una función, incluso bíblicamente se fue al infierno Salomón, porque lo aclara en el capítulo ya 11, que las mujeres desviaron su corazón. Y ya no era para con Dios en todas las áreas, incluso había llevado idolatría al templo de Dios. Léanlo completo ahí en Reyes capítulo 11. Todo esto es importante, queridos hermanos, aprender. ¿Para qué? Para que luego, cuando estemos en un diálogo espiritual, ya que somos cristianos, estamos en una mesa, en un cumpleaños, casamiento, y entramos a hablar de la palabra de Dios, para aquellas personas que quizás en algún área están confundidas, tú lo puedas aclarar para que no estén basados en un pensamiento personalizado de lo que él cree. Porque no es como yo creo, sino que es como dice la Sagrada Escritura. Y acabo de leer. Era hermana de Abraham Sara, y lo dice Génesis 20, versículo
12. Ustedes leanlo en contexto. Queridos hermanos, vamos a seguir este desarrollo que es tan lindo. Estamos en nivel espiritual. El que tenga oído para oír, que oiga. Sé que pueden estar ocupados. Luego escúchenlo tranquilo en YouTube. Pueden buscarlo ahí, Clase Bíblica Ferreira. Y en TikTok también. Génesis capítulo 17, versículo 1 y 2. Acá entra en escena Abraham. Y dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció nuestro Padre Celestial y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Se cumplió eso? Sí. Se cumplió de una gran manera. Miren, queridos hermanos, que el mismo Abraham no termina de darse cuenta quizás que termina siendo mi padre de la fe. O sea, fue tan grande la bendición, dice, pero soy un hombre de edad. Y en un hombre de edad que le da un hijo que adquieren por error, que es Ismael, pero debo el hijo de la promesa, que es Isaac. De esa descendencia hay una promesa que nos salpica a nosotros como los gentiles. Y todavía no estaba la ley. Por eso es que en Romanos capítulo 4, versículo 12, que ya que es teólogo el apóstol Pablo, que había escrito el Efesios 3:20, de que aquel que es poderoso de darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, él dice en el versículo 12, ustedes leanlo en el contexto, Romanos 4, y padre de la circuncisión, o sea, está hablando de Abraham, para los que solamente son de la circuncisión. ¿De quién está hablando ahí? De los hebreos. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces viene hablando en contexto que Abraham es padre tanto de los circuncisos y de los incircuncisos. O sea, ¿no? Para los que no saben lo que es una circuncisión, hay gente que es nueva. En el primer pacto que le hace Dios con Abraham, dice que todo varón tenía que ser presentado, y a los 8 días de haber nacido tenía que el prepucio del miembro masculino tenía que ser cortado. Ese era el pacto, ¿verdad? Es un pacto en sangre. ¿Por qué? Porque de ahí viene una descendencia. Por eso el Señor, cuando muere en la cruz, corre sangre, y nosotros los que creemos en Él, hay una nueva descendencia. Para entender eso tienen que leer Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. En el 11 dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, que son los circuncisos. Y nosotros los incircuncisos, dice, y aquellos que le recibieron los hizo nacer de nuevo a través de Dios. No son engendrados por hombre ni voluntad de carne, sino por Dios. Siempre que habla de voluntad de carne, habla de la ley. O sea, bajo la ley nada se puede conseguir, ¿sí? Solamente en el nuevo pacto bajo la gracia. Solamente bajo la gracia. Para eso lean Gálatas capítulo 5, del 1 al 6, lo aclara perfectamente. En Génesis capítulo 14, ya que el apóstol Pablo está hablando de esta bendición, o sea, la bendición que recibe Abraham va más allá de lo que él podía entender, y muchos seres humanos, ¿sí? Entonces, este Abraham, que pone un ejemplo en Génesis capítulo 14, que va a rescatar a Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, y le gana a los reyes, y luego le sale al encuentro al Melquisedec en el versículo 18 al 20, en donde él, como propone en su corazón, le da los diezmos, que ya lo expliqué esto el martes pasado, lo aclara Hebreos capítulo 7, que nuestro Señor y Salvador no viene de los levitas, de la tribu de Levita, de donde estaba destinado el sacerdocio en la ley, de los lomos de Aarón, sino que él nace en Belén de Judá. Pero muchos le decían Jesús de Nazaret, pero resulta que no nació en Nazaret, sino que nació en Belén. Y eso trajo una gran confusión incluso a los hebreos y en este tiempo a los cristianos. Hay cristianos, Dios en ningún lado te manda que le digas que él es Jesús de Nazaret, sino que estaba escrito que Jesús es el nazareno, pero él no era nazareno, él era de Belén, de la tribu de Judá, porque la promesa estaba, porque en donde solamente estaban los reyes, no estaban en Nazaret, estaban en Judá. Y eso
Hay que leer todos los profetas para entender todo eso, y porque Herodes, que era el rey de ese tiempo, también lo cita para quererlo juzgar y condenar, y tantas cosas que hay para decir. Espero no confundirlo con todo esto. Yo al principio sí estaba confundido, pero es bueno por eso adquirir el espíritu de poder de conocimiento. Por eso la palabra en Efesios 3:20 dice: según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que es el poder del conocimiento dado de parte de Dios, para que pueda fluir en el hablar el Espíritu Santo, y se les puede explicar a ustedes como hijos de Dios que nosotros tenemos que seguir las pisadas del padre de la fe, que es Abraham. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver cómo se manejaba Abraham, Isaac y Jacob. Y acorde como Abraham, Isaac y Jacob, que son los primeros ejemplos, nos va a ir bien hasta que viene el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, que es Yeshua. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se empezó a desviar de cómo se manejaba Abraham, Isaac y Jacob, y cometieron errores tras errores, y siempre les fue mal. Ustedes, si hoy en día miran hacia Israel, ¿qué ven? Guerra, siempre hay guerra, siempre hay problemas. Pero Romanos capítulo 11 aclara que con su señora, que con su misericordia nuestro Señor y Salvador va a venir por su pueblo, ¿sí? Va a venir a rescatar a su pueblo cuando lo hayan sitiado en la guerra del Armagedón, que es otro tema más amplio de Apocalipsis. Ahora, si la enseñanza dice: Dios nos dará mucho más de lo que pedimos, y nos acercamos a Mateo capítulo 7, y empieza diciendo la palabra de nuestro Señor en el versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cuando uno toma este texto literal está buenísimo. Sin embargo, hemos visto en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 25, voy a viajar hacia ahí, porque es delicado este tema, porque Dios nos habla, es como que el Señor dijo también en Mateo 5: yo no vine a anular la ley y aquel que la haga cumplir, pero también Él dice: una vez que muere Cristo es cumplida la ley, por lo tanto ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Él no vino a anular la ley, sino a cumplir la ley. O sea, la Pascua es Cristo. Muere Cristo en la cruz y acaba la Pascua. ¿Por qué? Porque se cumple la Escritura. ¿Dónde se cumple la ley? En la cruz. Y nace el nuevo pacto. Por eso Él en Mateo 26, versículo en contexto, 25, 26, 27 y 28, Él cuando consagra, dice: esta es mi sangre de un nuevo pacto. Por lo tanto, la Pascua anterior caducaba. ¿Entienden, queridos hermanos? Eso lo aclara más clarito en Lucas capítulo 23. Ya queda de lado aquella Pascua judía y nace una nueva Pascua, y ya no comemos un cordero del cordero literal que conocemos, sino del cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya bebemos de esa sangre. Y muchas veces hoy en día conocemos, yo voy a trabajar en lugares en capital de personas hebreas, judías también, que tienen los dinteles de la puerta la sangre de un cordero, basado en Éxodo capítulo 12, versículo 13, para que la muerte y el mal no toque sus moradas, como pasó en ese tiempo. Y en este tiempo, Juan capítulo 6, versículo 56, para los cristianos dice: el que haya bebido mi sangre y comido de mi cuerpo, en mí permanece yo en él. O sea, la protección ya entra en nosotros. Por eso en Mateo 26, versículo 27 y 28 dice: beban todos de esta sangre, porque es mi sangre para perdón de pecado. Un tema, ¿no? Pero bueno, y ahí entra la bendición. Y si la palabra dice: pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿por qué mucho no se le abre entonces? Vemos que la palabra en Mateo capítulo 25, versículo 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes, son las insensatas, son los cristianos insensatos que no van a recibir la palabra, o no la aceptan, o no sé, algo les pasa. Vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y acá dice que golpea la puerta, se le abre, estaban golpeando la puerta. Golpeaban la puerta en Mateo 25, 5 vírgenes, golpeaban. Mas él respondió y le dijo: de cierto ciego no le conozco. Y ahí entra la palabra de Apocalipsis,
voy a viajar ahí también, capítulo 3, en donde en el versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que para que se cumpla en nuestras vidas ese pedir y ese dar, vamos a tener que viajar a Juan capítulo 15 y vamos a tener que leer el versículo 7. Y dice, si permanecen en mí, ahí está el tema, permanecer, porque muchos abandonan y al Señor lo abandonaron. En Juan capítulo 6, en el contexto, del versículo 58 al 68, lo abandonaron porque Él había dicho que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, que era un caníbal. En el versículo 7 acá de Juan 15 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, van a pedir todo lo que quieran y se les dará. Entonces hay mucha gente que no permanece en la congregación, o no permanece en la fe, o cree que puede manejarse a su manera con la fe que tiene. Y ese es un error. Le voy a dar el texto donde lo dice. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 dice, además, ¿por qué? Porque en 1 Corintios 11, versículo 17, 1 Corintios 10, versículo 17 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27 dice, nuevamente aclara que somos el cuerpo. Justamente en el capítulo 12 acá. En el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Pero en el versículo 14 dice, para los que se creen kung fu y andan fuera de las congregaciones manejándose solo a su manera, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea que sí o sí tenés que formar el cuerpo. Y te lo va a aclarar más claritamente Primera de Juan, capítulo 1. Sé que esto le va a servir a muchos que no están yendo a congregarse, y esto es para salvar almas, le dije la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, o sea, formando el cuerpo. Y la sangre de Yeshua, de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. ¿Cuándo somos limpiados de todo pecado? Cuando andamos en la luz, cuando formamos el cuerpo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Versículo 9. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Pero si vos confesás tu pecado en tu casa y te quedás y no vas al lugar donde un hombre de Dios tiene el poder para consagrar la sangre para perdón de pecado, tu pecado no puede ser perdonado. Y tú me puedes decir, no, pero figura la palabra en Lucas capítulo 23, que el que estaba al lado de la cruz se arrepintió. Sí, pero el tipo estaba experimentando la sangre literalmente del cordero. Y todavía no estábamos bebiendo esa sangre de los gentiles. Y todavía no estamos haciendo la cena que luego Él mandó, hagan esto en memoria de mí. En 1 Corintios 10, versículo 16, hay una autorización para los pastores para consagrar el cuerpo y la sangre a los que forman el cuerpo. Léanlo, 1 Corintios 10, de 16 al 17. Pero más adelante, en los versículos finales, ya habla de que también los brujos se reúnen para sacrificar animales y consagrar cosas para los ídolos, de lo cual no tenemos que participar nosotros. Queridos hermanos, las Sagradas Escrituras son un tesoro para todos aquellos que estamos escuchando. Eso no quiere decir que no vamos a pedir. Sí, pedí. Tenés que pedir también con fe, Santiago 1, versículo 5. No dudando, porque si no, no se te va a dar nada. ¿Tenés que buscar? Sí, tenés que buscar. En Mateo 11, 28, vengan a mí, dice el Señor. Quiere que le busquemos a Él. El apóstol Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, resistan al diablo y irá de vosotros, acercaos a Dios, y Él se acercará a ti. Habla de un acercamiento. Y el mismo Señor, cuando cierra el hablar a las 7 iglesias de los últimos tiempos, que es el Apocalipsis, que le habla al pastor llamado ángel, no era un ángel, era un ángel, una persona. Son personas, las 7 iglesias y los ángeles que narra ahí. Pero termina diciendo ya en el final, ya en Apocalipsis 3:20, dice, estoy a la puerta y llamo. Significa que ya el tiempo se cumplió. Él está a la puerta, no está lejos, no está a la distancia, está en la puerta, en la oportunidad.
En el versículo 9 y 10 dice la palabra de Mateo 7: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Nuevamente el signo de pregunta y dice: o si le pide un pescado le dará una serpiente. Qué ejemplo, ¿no? Y en el versículo 11 de Mateo 7 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos. Nuevamente el signo de pregunta dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuál es el título de hoy? Dios nos dará mucho más de lo que pedimos. ¿Y qué tengo que perfeccionar en mí para que pueda recibir? El poder que actúa en mí. No tengo que dudar. Y la base que dijo de Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto más no nos dará vuestro Padre que está en los cielos buenas cosas, dice, a los que le pidan? Prepárense, porque ahora vamos a orar y vamos a aprovechar para pedir. Y en Lucas capítulo 12, versículo 28, hay un ejemplo muy lindo que está relacionado con Mateo 6, pero acá dice: y si así viste Dios a las hierbas que hoy están en el campo y mañana se echan en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice en Lucas 12, 28. Que le confirma Mateo capítulo 6, cuando en el contexto desde el 29 al 33 viene hablando de alimentos y de vestimentas que ni aun Salomón había vestido como los lirios del campo, que luego también eran echados al fuego. Una paradoja ahí de lo que le pasó a Salomón. En Lucas 18, para ir terminando, versículos 6 y 7 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esta es la parábola de la viuda y el juez. Esta es la parábola de Lucas 18, donde habla de la importancia de mantenernos en oración permanentemente, y nos ponen como ejemplo una viuda y un juez. Y acá entra el tema del título también. Todo el tiempo entra el título. La consigna: ¿cómo hace las cosas Dios para con sus hijos? Resulta que la viuda no era una hija de Dios, pero buscó justicia. Resulta que el juez dice: yo no creo tampoco en Dios ni en los hombres, pero a esta mujer le haré justicia para que me deje de molestar. Entonces significaba que le molestaba todo el tiempo. Ya le aparecía hasta en sueño diciéndole: hazme justicia. Se iba a tomar un café, le estaba buscando. A la oficina, le estaba buscando. Llegaba a su casa, ¿quién te busca? La viuda. En todos lados aparecía la viuda. ¿Acaso Dios? Pero dijo el Señor: oí lo que dijo el juez. ¿Y qué dijo el juez? En el contexto dice: yo no creo en Dios, no hombre, pero a esta mujer le haré justicia para que me deje de molestar. En términos tucumanos y criollos, porque me deje de joder. Me tiene cansado, me busca todo el tiempo. Si así nosotros buscáramos a Dios, y si así en oración le pidiéramos a Dios, Él nos aclara y nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Cuándo tenés que clamar por lo que quieres recibir? De día y de noche y de día, de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Dice el Señor, como irónico, ¿no? Como diciendo: ¿no se dan cuenta que yo te quiero bendecir? Dice el Padre. ¿No se dan cuenta ustedes que yo sé todo lo que están necesitando? ¿No se dan cuenta ustedes, queridos hermanos, que el Señor nos está hablando y que lo que no estás pudiendo recibir lo vas a recibir? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tienes que hacer todo lo que el Espíritu Santo te está instruyendo. En 2 Corintios 9, versículos 7 al 11 dice: cada uno da como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde bendiciones en tu vida. Y cuando dice gracia, es todo cosas que van a llegar
como regalo también. Es decir, ya tenés por tu trabajo, ya tenés por tu esfuerzo, pero hay algo más que va a llegar. Y tenés que estar preparado para recibirlo. A fin de que teniendo, ¿para qué nos quiere bendecir el Señor? Acá lo aclara y dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, dice en todas las cosas, o sea, en tus finanzas, en tu andar, en tu negocio, en tu salud, en todas las cosas teniendo. Dios quiere que tengas mucho, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y lo dice acá. ¿Pero para qué? ¿Para qué? A fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todo lo suficiente, todo lo suficiente, abunden para la obra, para la siembra en la obra. Está hablando de la obra, ser agradecido con Dios a través de la obra, porque los hombres de Dios necesitan de lo que Dios ya te bendijo también, porque vos estás sembrando para que crezca un ministerio, para que se extiendan las estacas y se ganen más almas. Versículo 9, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Queridos hermanos, Él siendo rico se hizo pobre para luego enriquecernos en todas las áreas. Y aquel que es poderoso, dice la palabra del Señor, en el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come proveerá, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda buena para toda buena liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. O sea, Dios nos bendice de tal manera como Abraham. Génesis 14. El hombre muy bendecido. Ya era rico Abraham. Abraham no necesitaba ni dar los diezmos, él era un hombre ya rico. Pero era agradecido. Sabía de dónde venía la protección y la bendición. Y cada vez que a él iba mal o caía en terreno de enemigos, Dios lo sacaba con éxito, y encima los faraones le multiplicaban las bendiciones. Y decían los faraones, no lo toquen, no lo vayan a tocar, al contrario, tienen más todavía. Mirá lo que hace el Señor. Para eso lean completo Génesis 20. Queridos hermanos, no es difícil, es tener oídos para oír y entender. ¿Saben por qué? Porque más allá de todo lo que hable yo o todo lo que tú te postres a orar pidiendo, el Señor nos termina diciendo en Mateo 6, versículo 8. Dice el Señor, mi Padre sabe todas las cosas que necesitáis antes que le pidas. Pero esto no significa que no le tenés que pedir. Él te manda a pedir, quiere que le pidas. Él le dijo, dejen a los niños venir a mí, de los tales el reino de Dios. ¿Qué significa? Si ustedes son como los niños dependientes del Padre, igual que esos niños dependientes de sus padres, Dios te va a dar. Pero si tu hijo te está pidiendo un auto y tiene 16 años y todavía no se ha corregido de conducir, ¿vos le vas a dar para que se mate o mate a alguien? No. Bueno, el Señor tampoco no te va a dar nada hasta que estés preparado para recibir eso que estás por recibir. Yo tengo tantas cosas para recibir de parte de Dios y lo sé, y no lo estoy recibiendo, queridos hermanos, y soy sincero con usted y con Dios, porque no le podemos mentir a Dios, porque me está preparando, estoy en el proceso, porque es tan grande la bendición, y siempre va a haber más de lo que pedimos o entendemos. ¿En qué área? En todas. Si estás con un problema de salud, este problema, esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en tu cuerpo, seas sanado y seas de testimonio, y al mismo tiempo creas más de lo que estabas creyendo. Tu fe se hace más poderosa. Es según el poder que actúa en ti. Queridos hermanos, y la palabra con la consigna, ¿cómo hace las cosas Dios para con sus hijos?
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos ha dado ese poder. El poder en nuestra boca, en el declarar, en creer. Juan 14, versículo 13 y 14 dice: pidan al Padre en mi nombre y os daré. Oren conmigo diciendo: Padre, tú sabes lo que necesito. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, en esta hora te pido por esa salud que necesita el hermano o la hermana que necesitamos, esa sanación. Te pedimos todo en oración por la finanza, por aquella persona que ha perdido su trabajo, que no tiene una entrada de sustento en la economía. Ayúdalos, que lleguen cosas por añadidura, pero que al mismo tiempo llegue ese trabajo para que se viva con dignidad, porque el obrero siempre es digno de su salario. Padre, toma control y dominio en ese hijo, en esa hija, en ese nieto que está teniendo malas amistades. Apártalo, Señor. Lo pedimos en oración. Sí, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado estamos pidiendo y estamos orando. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no estén afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracia, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Yeshua el Salvador. A ti clamamos y a ti te pedimos. Tú lo sabes todo, Señor. Gracias. Gracias por este día, por esta hora, por este momento. Creemos en que nos vas a dar todo lo que necesitamos. Es más, ayúdanos a prepararnos para lo mucho más que tú nos vas a dar. Porque detrás de esa gran bendición hay más. Siempre hay más. Y como siempre digo, están preparados para más. Prepárense, queridos hermanos. Pedro en la primera pesca se le rompió la red de tan grande bendición, pero en el segundo milagro de la pesca, en Juan 20, ya no se rompió la red, porque había aprendido. Prepárate para recibir. Y todo lo que estás pasando es permitido por Dios. Eso te va a fortalecer, te va a hacer más fuerte en la fe. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Resístanlo en la fe. Pónganse en la armadura de Dios, oren, manténganse en oración. Cuanto más ataques es porque estás caminando bien. Pero Romano 8 dice que nos hizo más que vencedores. Somos más que vencedores, queridos hermanos. Gracias, Señor, por darnos. Dios nos dará siempre mucho más de lo que pedimos. Y estamos agradecidos por lo que nos diste en este día a través de la enseñanza, y por lo que nos das cada vez que nos habla, y por lo que nos vas a dar en el andar de nuestra vida hasta tu venida. Todo viene de ti, te lo agradecemos. Sí, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, te invito a que recibas el poder de parte de Dios, aceptándolo en tu vida, en tu corazón. Esto significa que si has llegado hasta este momento y estás escuchando esta palabra, es porque Dios ha extendido este día para que tú le aceptes como Señor y Salvador. ¿Qué tienes que decir? Lo aclara Romanos 10, versículos 9 y 10 como respaldo bíblico. Di estas palabras conmigo, poniendo tu mano en tu corazón. Padre Celestial, yo me arrepiento de haber pecado contra ti, y acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Mi vida pongo en sus manos. De Dios en adelante te pido a ti todo, Padre, en el nombre de tu Hijo. Creo que lo has levantado entre los muertos
Y yo que caminaba como un muerto, hoy paso a tener vida eterna. Porque tú eres un Dios de vida y no de muerte. Amén. Gracias, Señor. Si hiciste tu oración, congregate, acércate. Ya el Señor empieza a trabajar a partir de este momento en tu vida, en tu corazón. Paz y bendecida vida, queridos hermanos. Así hemos estado compartiendo esta enseñanza. Quédense en la sintonía de la radio. Nosotros nos estamos despidiendo de lo que es el canal de YouTube Bendecida Vida, para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Buscanos como Clases Bíblicas Ferreira. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendigo a mi querida esposa Melanie, que hoy nos vino, a nuestros colaboradores. Que esta enseñanza siempre va a ser de grandes bendiciones para todos vosotros. Gracias a aquellos que son patrocinadores. Este programa ha sido patrocinado por nuestro querido Construcciones Florencio. Y también ha sido patrocinado por distribuidora de agua La Nieve, nuestro querido Ricardo. Le agradecemos profundamente. Paz y bendecida vida para todos. Quédate en la sintonía de la radio. En un instante regresamos con todos vosotros y, como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.